Hola de nuevo. Vamos a dar paso ahora a Carmen Sanchacón, que va a ponernos su punto de vista con la conferencia desde el fracaso escolar a la excelencia educativa. Más o menos durará una hora aproximadamente o algo menos, y después daremos paso a una mesa redonda. Entonces ahora os dejo con ella, con Carmen Sanchacón. Gracias. ¿No se oye? ¿Se oye? ¿Sí? Vale. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a escucharnos. Muchísimas gracias a Yes. ¿No se oye? A ver ahora. Hola. A ver. Bueno, pues como decía, en primer lugar, muchas gracias a Andrés Costa, a Paco Guaita y a todo el equipo de Avast, pues por haberte llamado a que venga a compartir este rato con nosotros. Y desde luego también decir que me ha encantado escuchar al señor Paco, que nos ha dado una lección impresionante de lo que es la lucha por las discapacidades en este país. Lucha porque es una lucha, yo lo veo como tal, y además en este momento yo creo que todavía más, y tiene que llegar a ser bastante más para que las cosas cambien. Yo eso es un poco el mensaje que os quiero transmitir hoy, ¿de acuerdo? Pues mi ponencia es el fracaso escolar a la excelencia educativa, porque eso es, creo, precisamente lo que tenemos que conseguir con nuestros chicos de altas capacidades. Bueno, en primer lugar, me voy a presentar, ¿vale? Como sabéis, pues bueno, tengo un gabinete de psicología que se llama el Mundo del Superdotado, y además dirijo una fundación, la Fundación El Mundo del Superdotado. Esto es ahora mismo, pues de alguna manera, la presentación oficial. La otra presentación es diferente, es simplemente deciros que yo soy superdotada, tengo un CI de 168, tengo 2 hijos superdotados y tengo 2 nietas que apuntan, ¿vale? Porque la mayor tiene 2 años y medio y desde luego a este paso me la diagnostican como hiperactiva en cualquier momento en el colegio, ¿vale? En la guardería. Entonces tiene toda la pinta de que puede que lo llegue a ser. Entonces, ¿por qué estoy yo en esto? Evidentemente porque lo que yo cuento, lo que veo, lo he vivido personalmente, lo he vivido con mis hijos y además lo veo día a día. Yo ahora mismo estoy viendo pues, del orden de 150 niños de toda España en la consulta. Tenemos a día de hoy 60, 70 niños, adolescentes y adultos que vienen cada semana a terapia. Somos un equipo de 5 psicólogos en este momento en el Mundo del Superdotado. Y luego estamos formando a profesores de toda España. Luego os contaré un poco, pero a día de hoy tenemos 70 profesores que se están formando en un curso que estamos haciendo dentro del equipo. Entonces, lo que os cuento es mi experiencia, ¿de acuerdo? No hablo de lo que hemos leído, que lógicamente todos hemos leído, pero sí que os doy mi punto de vista. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de ese punto de vista. Como digo, trabajo en el Mundo del Superdotado desde hace más de 12 años con mi equipo. Hacemos valoraciones de superdotación y altas capacidades, hacemos orientación a padres y hacemos terapia con los niños. Luego os contaré por qué hacemos terapia, porque es que muchos nos vienen muy mal hechos polvo, ¿de acuerdo? Como vemos que los niños nos vienen muy mal y dándole vueltas a cómo les podemos ayudar, nos dimos cuenta de que muchos de los problemas de los niños están en el sistema educativo. Y también en el mundo de la empresa, porque nos vienen muchos chicos adultos con falta de habilidades sociales que les cuesta mucho integrarse en el mundo de la empresa. Por esa razón, en el año 2011, pues comentándolo con muchos amigos, yo tengo muchos amigos en el mundo empresarial en Madrid, soy miembro del Club de Consejeros de España, estoy en el patronato de la Biblioteca Nacional, en fin, estoy en muchas organizaciones empresariales por mi trayectoria anterior, he sido presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas. Pues hablando con amigos del mundo empresarial, decidimos crear la Fundación del año 2011. ¿Para qué? Para atender a los niños con alto cociente intelectual, para ayudarles a integrarse, para mejorar la educación y también con los jóvenes, para que también los jóvenes tengan una oportunidad de desarrollo profesional de integrarse en el mundo de la empresa. Eso es un poco la fundación y el gabinete. Pero vamos a ver un poquito qué es un superdotado. Los que estáis aquí todos lo sabéis, entiendo, y os voy a dar mi visión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un superdotado? Sencillo para mí. Alguien que tiene un CI de 130, ¿de acuerdo? Aquí hay muchas discusiones. Si le preguntáis a 10 expertos en este país, cada uno os va a decir una cosa. Yo os digo lo que yo conozco, ¿vale? CI superior a 130. ¿Esto qué significa? Como el CI
es edad mental dividido por edad cronológica, significa que un niño con 8 años, un CI de 130, tiene una cabeza casi de 11 años. 10, 11 años, ¿en qué? Razonamiento, lógica, memoria, capacidad de aprendizaje, lengua y también las emociones. Oigo muy a menudo que el niño sí es muy inteligente pero no está maduro emocionalmente. Yo soy psicóloga y aparte pues, neuróloga también, entonces, neuropsicóloga, perdón. Y entonces lo que tenemos todos claro, me parece, es que las emociones están en el cerebro. Si el cerebro está más desarrollado, las emociones también. Lo que no tienen los niños es experiencia. Entonces así nos encontramos a veces con un niño que es un adolescente, los padres lo veis como un adolescente con 8 años, porque razona, discute con un adolescente y sin embargo en otras ocasiones se comporta pues como un niño pequeño. ¿Qué diferencia hay entre superdotados y altas capacidades? Bueno, como os digo, superdotado, desde que lo definió Lewis Terman, pues es CI superior a 130 o percentil 98. Esto es lo que más o menos se utiliza en todo el mundo, es el 2% superior de la población. ¿Qué es altas capacidades? Pues altas capacidades depende. Altas capacidades es un concepto que se ha adoptado en España en el mundo educativo y lo que quiere decir es que son personas, niños, que tienen necesidades educativas específicas por su alta capacidad. Alta capacidad que puede ser intelectual o puede ser, como conocéis, musical, artística, etcétera, si nos metemos en el mundo de las inteligencias múltiples. Personas con talentos especiales que necesitan atención educativa específica. Para nosotros, tendríamos que empezar a hablar de altas capacidades, por tanto, de educación especial a partir de un CI de 120. ¿Por qué? Porque un niño que tiene un CI de 120, con 10 años, tiene una cabeza de 12. Y por lo tanto ya tendría que estar adelantado a su edad. Que un niño con 128 le dejemos fuera de los programas, la verdad es que es un poco absurdo, porque prácticamente tiene los mismos problemas un niño con un CI de 125 de 128 que un niño con un CI de 130. Por eso, para mí, las altas capacidades debería ser CI a partir de 120. Pero, como veréis luego, dado cómo está el panorama educativo en este país, si ya nos va a costar que nos reconozcan CI 130, pues imagino que CI 120 será un paso bastante más avanzado. En algunas comunidades autónomas pues aplican erróneamente la teoría de superdotación de Renzulli. Os digo que erróneamente porque aparte es que yo le conozco, he hablado con él, tengo cartas con él y es que la estamos entendiendo mal. Renzulli, la famosa teoría de los 3 años de la superdotación, dice que un superdotado en las condiciones adecuadas, como los que él educa en sus centros, pues es una persona normalmente también creativa y motivada. Bueno, en España hemos cogido la definición, el anillo de los 3 anillos de Renzulli y decimos en mucha legislación de comunidades autónomas que para ser alta capacidad tiene que ser superdotado, creativo y además estar motivado. Pues mirad, un niño superdotado normalmente no está motivado en la escuela, normalmente está aburrido y desmotivado, con lo cual difícil. Y luego la creatividad aquí se mide en este país, pues con los test de creatividad, supongo que aquí más de un psicólogo, levantan la mano, psicólogos, bueno. Pues vos conocéis los test de creatividad, el PIC, el CREA, etcétera. Yo no sé vuestra experiencia, la mía es que no son demasiado buenos. Vamos, solamente a mí no me dan ninguna fiabilidad. Entonces, descartar a un niño con un CI de 130 porque en el CREA me ha sacado percentil 55, a mí me parece una auténtica barbaridad. Entonces, mi pelea personal es que dejemos de utilizar la teoría de Renzulli mal, porque lo que estamos consiguiendo es dejar a los niños fuera de los programas de altas capacidades. ¿Qué le pasa a un superdotado? Pues que nadie le comprende. Tiene 8 años de experiencia y sin embargo tiene una cabeza de 11 años. Con los pequeños no se entiende porque se aburre. Yo os digo mi experiencia como la de vuestros hijos. Yo con las niñas de mi edad me aburría, porque es que no tenía nada de que ver con ellas, me parecían bebés. Y en cambio los mayores, a los con los que yo me intentaba poner a la altura, normalmente me daban sopas con onda o alguna otra cosa, algún guantazo también os lo digo, que también me lleva, porque era su pituco y te quieres poner a la altura de nosotros. Entonces, lógicamente te falta experiencia. Al final, ¿qué te pasa? Pues que nadie te comprende, entonces estás como que no encaja. No sé si conocéis, supongo que la mayoría sí, lo que es la pirámide de Maslow, que habla de las necesidades básicas del ser humano, ¿vale? Dice que la primera necesidad la primera parte de la pirámide están las necesidades básicas, comer, dormir, etc. En la segunda está la seguridad y en la tercera está afecto y pertenencia. Para todos los seres humanos es imprescindible saber que forman parte de una comunidad. Entonces, un niño
que resulta que ve que no la aceptan en clase, es fundamental para el desarrollo de la personalidad. Y sobre todo a partir de una determinada edad, a lo mejor hasta los 7 u 8 años, pues bueno, están en casa y con la familia se van apañando. Pero ya llega un momento en que uno tiene que salir al exterior. Lamentablemente, si fuera no te aceptan, se crea un trauma increíble en la personalidad. Entonces los niños, al ver que nadie les comprende, lo pasan fatal, sobre todo cuando no entienden qué les pasa. Porque cuando los diagnosticamos y les decimos eres superdotado y por eso te pasa lo que te pasa, generalmente es como si se les abriera el mundo, porque empiezan a entender lo que ocurre. Pero si es un niño que es normal, pues que no es ni, perdonad, ni gordito, ni gafotas, ni es, no sé, ni viene de otro país, etcétera, es un niño que se ve normal, que no ve nada, y ve que le rechazan, no entiende qué es lo que ocurre. Entonces empieza a pensar que a él tiene algo mal. Y eso es lo más tremendo que te puede pasar como ser humano, ver que tu entorno te rechaza. ¿Cómo somos los superdotados? De esto se habla mucho. Yo os digo lo que yo veo en los test de personalidad que hago en consulta, que como os digo hago más de 150 al año, a niños, jóvenes y adultos. Bueno, somos hipersensibles. Esto me sale 9 de cada 10 pruebas. La sensibilidad exacerbada. De hecho hay teorías sobre esto, como las de Davos, que conoceréis algunos, que habla de que tenemos muy exacerbada la sensibilidad. Somos hipersensibles. Yo a veces pongo el ejemplo de que somos como una tortuga sin concha, con esa piel sin defensas, ¿no? Y además tenemos una gran empatía y una gran capacidad para percibir lo que pasa a nuestro alrededor, para percibir los sentimientos de los demás. Esto entiendo que puede tener que ver con nuestro mayor desarrollo cerebral. No sé si habéis oído hablar, supongo que sí, de las neuronas espejo, que dicen que son aquellas que nos permiten captar los sentimientos de los demás. Igual que tenemos muy desarrollado el cerebro, pues también entiendo que tenemos que tener desarrollada esa parte. Entonces, con una mirada, a veces sabemos lo que piensa el otro. No digo que seamos adivinos, pero percibimos muy bien. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Lógicamente que también, entre que tenemos esa percepción exacerbada y además tenemos una memoria extraordinaria, generalmente la alta capacidad va asociada a una altísima memoria. Cuando yo hago pruebas de inteligencia y hago de memoria, por ejemplo con Reynolds, que no sé si conocéis la prueba de los psicólogos, tiene prueba de memoria, prueba de alta capacidad, normalmente los percentiles salen muy equivalentes en los niños superdotados. O sea, la memoria suele ser también extraordinaria. Tenemos una memoria tan extraordinaria que nos acordamos de lo que nos han dicho ayer, antes de ayer y lo otro. Y además captamos, con lo cual percibimos muy bien el engaño, la falsedad, la traición, etc. ¿Qué quiere decir esto? Pues lógicamente que sufrimos más. Además, también porque somos hipersensibles, porque como a la mayoría de nosotros nos ha pasado cosas no muy agradables desde muy pequeñitos, pues es como aquel que le hacen una herida en la mano, que está hipersensibilizado. Entonces cualquier crítica, cualquier observación que nos hagan, de alguna manera nos duele más que a una persona normal. Por eso los niños suelen ser tan sensibles que aguantamos tan poco quizás los superdotados de las críticas, porque tenemos ya la autoestima un poquito mal, ¿vale? ¿Os voy deprisa? No. Como sois superdotados todos me seguís. Bueno, también me suele salir altísima en las pruebas de personalidad la gran capacidad de abstracción. Suele ser de 9 sobre 10 también. ¿Por qué pienso que es esto? Pues yo creo que es como, porque nosotros utilizamos nuestro cerebro pues como en el teatro, con efecto foco, ¿vale? Entonces estamos pensando en algo y es como cuando estás en el teatro, se enciende la luz y está iluminando el escenario y el resto se nos queda a oscuras. Entonces, cuando estamos pensando en algo, nos concentramos absolutamente en ese algo. Problema, que todo lo demás se nos queda a oscuras. Con lo cual somos también grandísimos despistados. Uno de los problemas que solemos tener es que nos olvidamos, yo personalmente me dejo la puerta del coche abierta, pero no es que no le dé a la llave, es que me la dejo abierta, ¿vale? Y mi vecina me ha dado más de 4 veces las llaves ya de la puerta porque me las he dejado por fuera. Es algo típico de los niños, calcetines de diferente color, que se ponen un calzoncillo encima del otro. En fin, yo creo que esto es, las que sois madres lo veis porque es lo típico, se olvidan los deberes, se dejan los juguetes, se dejan todo porque estamos siempre a otra onda. Y otra cosa, les estáis hablando y no se enteran, porque están metidos en su mundo. Si os acordáis de todos los chistes que hay sobre los genios despistados, pues tiene que ver con esto, ¿vale? O sea, le estás hablando y él está en lo suyo. Yo nunca digo que apunta, porque con 2 años y medio le hablas y es que no te hace ni caso, o sea, como si no estuvieras ahí. Entonces, eso es una cosa también común entre nosotros, esa gran capacidad de abstracción.
somos muy lógicos, tenemos muy desarrollada la capacidad lógica. No somos digitales, digo yo, de 0 o 1. ¿Qué pasa? Cuadriculados a veces, ¿no? ¿Qué pasa con los demás? Pues que no son así, entonces chocamos, ¿vale? Es uno de los grandes problemas que tenemos. Yo, aquí estáis muchas mujeres, yo quedo con mis amigas a las 9. Soy la única que llega a las 9. Las demás llegan a las 9:15, a las 9:20, a las 9:30. Eso a las 9 no. Oye, quedamos para la salida del sábado. Bueno, pero ya luego el sábado cambiamos de opinión. Nosotros somos como muy racionales. Entonces, si yo quedo a las 9, pues hago maravillas para llegar a las 9 y si veo que llego tarde me cojo un taxi. Y luego me enfado muchísimo cuando los demás no lo hacen. Os digo esto como os digo el niño que acepta una norma en el colegio y ve que los demás no la cumplen. Entonces, a veces somos un poquito cuadriculados. Esto hace que nos digan que a veces somos como muy perfeccionistas, como muy exigentes. Es que es un poco así, porque somos muy lógicos. Yo que sé, un ejemplo de adultos que me vais a comprender. Si en mi empresa publican una plaza para que yo me pueda presentar, pues yo me presento. Lo que no entiendo es que esa plaza ya esté adjudicada, porque entonces ¿para qué la ponen? O sea, no entra en la cabeza. Bueno, pues ahí hay toda una dinámica que a nosotros nos cuesta un poquito comprender todo ese tipo de matices. Yo digo que somos muy digitales a veces y los demás son como analógicos, ¿no? Yo es que soy de ciencias y de telecomunicaciones, por eso. Bueno, somos muy exigentes con nosotros mismos. Solemos tener siempre nuestras expectativas en la luna. La mitad de los adolescentes que vienen a consulta quieren ser Steve Jobs, porque menos no les vale. Pues claro, porque luego encima tienen problemas para probar la física, pues la frustración es tremenda, porque ya me contarás tú, porque la luna siempre está ahí, siempre queremos llegar ahí. Yo digo que somos como Napoleón, como soy bajito, pues que quiero conquistar el mundo, ¿vale? Como tengo un poco de complejo porque no me acabo de entender bien con mi entorno, pues de alguna manera lo quiero compensar. Entonces hay una gran necesidad de compensación haciendo muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces solemos ser muy exigentes con nosotros mismos. Otro ejemplo que os pongo es que a veces somos como un perro, me perdonáis, que persiga 5 gatos a la vez, ¿vale? Nos ponemos 5 objetivos y estamos siempre corriendo detrás de los 5 objetivos. Con lo cual vamos que no podemos. Con nosotros hablo de adultos sobre todo, ¿vale? Me apunto a 2 carreras, no, estoy haciendo un máster en una carrera, no, estoy haciendo esto, trabajo aquí, pero trabajo allí, aparte estoy en una asociación, ¿no? Y entonces siempre estamos hiper llenos de actividades porque nosotros tenemos que funcionar a ese ritmo. ¿Qué nos pasa con los demás? Pues yo pongo el ejemplo de la autopista. Nosotros vamos a 130 por hora en nuestra cabeza, o sea, la inteligencia tiene mucho que ver, muchísimo que ver, con la velocidad de nuestro cerebro y con la capacidad de almacenamiento. Entonces nuestro cerebro va a 130, el de los demás va a 100. ¿Qué pasa cuando vas por carretera y te ocurre esto? Pues lógicamente los demás te miran y piensan que estás un poco para allá, porque no te entienden, porque vas tan deprisa. Y tú te aburres. ¿Qué ocurre con esto? Pues que trabajos en equipo, los niños superdotados. ¿Alguna vez os lo habéis pasado bien en los trabajos en equipo? ¿A alguien os gusta? ¿No? Las reuniones de comunidad de vecinos, con perdón, ¿os gusta? Generalmente nos impacientamos muchísimo, porque nos aburrimos, porque nuestra cabeza, siempre decimos eso de que esa canción que dice cuando yo voy, cuando tú vas, yo ya vengo, no, es que ya he ido y vuelto 3 veces, igual cuando acaba ya de decirlo porque ya sé lo que va a decir, entonces nos impacientamos. ¿Qué pasa con esto? Que nos volvemos un poco intolerantes con los demás. De hecho, hay a veces un cálculo que hago yo que es muy sencillo. Si tenemos un CI de 130 y trabajamos de media 14 horas diarias, yo no sé si aquí no trabajáis 14 horas diarias, pero yo creo que la mayoría sí, porque somos todos hiperactivos. No digo en la oficina, pero entre la oficina lo que hacemos es que estamos 14 horas diarias, digo porque algo dormiremos, ¿vale? Haciendo cosas. Claro, multiplicas, nuestra productividad es el triple, generalmente con una persona normal, ¿vale? Entonces, cuando tenemos compañeros de trabajo que funcionan a otro ritmo, parece que nos cuesta llevarles. Y eso hace que a veces seamos insoportables y que pensemos que son vagos. No son vagos, van a su ritmo, es que el nuestro es otro ritmo distinto. Entonces somos hiperactivos y encima nuestra cabeza va mucho más deprisa. Entonces esto hace que chocamos con los demás y esto nos genera estrés. Nos genera estrés en el colegio, nos genera estrés en la vida, nos genera estrés en la empresa. Hiperactivos mentales, vamos, como digo, a 130 km por hora o más. La mente siempre tiene que estar ocupada. La forma que tenemos de relajarnos es hacer sudokus, investigar, leer, solucionar problemas. Siempre tenemos que estar haciendo algo, porque si no nuestra cabeza no para. Es algo que me dicen muchos chicos superdotados, es que no me para la cabeza, es que no sé cómo calmarla. O sea, la forma de relajarnos es estar ocupados. Con lo cual, pues somos hiperactivos.
Si a esto le unes que somos despistados, pues es fácil el diagnóstico, falta de atención, TDAH, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo estaba leyendo antes un artículo de un mexicano que tiene un centro como el nuestro, que él dice, y no estoy de acuerdo con él, que no hay tanto TDAH. Yo estoy convencida que la mitad de los TDAH son superdotados sin diagnosticar, completamente convencida. Tenemos mayor estrés en general en nuestra vida, porque somos hiperactivos mentales, porque chocamos con la gente, porque nos cuesta adaptarnos, porque tenemos siempre un nivel de exigencia muy alto. Esto hace que tengamos más a menudo problemas de salud relacionados con el estrés. Insomnio, dermatitis, psoriasis, asma, alergias, gastritis. Estos yo estoy convencida de que son más frecuentes entre nuestros niños y también entre los adultos, ¿vale? Entre los adultos. Cuando nos pasa esto, lo que tenemos que aprender es a tomarnos la vida de otra forma, relajarnos de otra forma y empezar a tomar las cosas con más calma, porque evidentemente esto nos afecta a la salud. ¿Cómo somos con los demás niños? Y aquí viene un poquito nuestro problema. Yo tengo 10 años, mis colegas tienen 8. Soy diferente. Pienso, hablo, juego con cosas diferentes, leo cosas diferentes, veo programas diferentes, con lo cual llego a clase y hablo. Y entonces me ven raro. Como me ven raro, pues me rechazan. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el rechazo? Pues a veces es implícito, o sea, es esto de que no le invitan al cumpleaños, no le dejan jugar, está en un rincón, bueno, le excluyen, le bloquean, con ese no juegues. Cuando hay que elegir a alguien para el equipo, eligen a todos y a él justamente nadie le escoge. Cuando hay que elegir pareja para el juego, el que sea, a él nadie le escoge, siempre se queda fuera. Bueno. Y otras veces es explícito, golpes, insultos, críticas, le apartan, etc. ¿Vale? Las dos cosas son acus. Todo esto es acus, le llamemos como le llamemos. Unas veces es manifiesto, otras veces no. Consecuencia de esto, autoestima baja, depresión, ansiedad, estrés y un montón de patologías que van asociadas al rechazo. ¿Cómo reaccionan los chicos al rechazo? Pues unos se encierran en sí mismos, como una tortuga. Introvertidos, tímidos, se dedican a estudiar, se meten en su casa, rechazo a los demás, fobia a los demás, y bueno, intentan sobrevivir. Muchos de ellos incluso se meten debajo de la alfombra. Supongo que conocéis que es típico que dejen de sacar buenas notas para no destacar, por lo menos en mi caso fue lo que hice, pero lo veo muy a menudo, que dejan de sacar buenas notas para que no digan el listo, el empollón, etc. Y otros, esto lógicamente van caracteres, ¿vale? Pues se enfadan, y entonces irascible, rebelde, intratable, se comportan como puercos pibes. ¿Qué pasa con el primero? Pues disimulo, me meto debajo de la alfombra, dejo de sacar, me encierro. Algunos llegan a los 18 años sin habilidades sociales y con un montón de problemas psicológicos. La mayoría de adultos con los que yo trabajo son así, son superdotados que no han tenido un apoyo adecuado durante la escuela. Y son adultos que en muchos casos están sufriendo acoso laboral en sus empresas. Los agresivos, si me insultan, insulto, si me pegan, pego, problemas con los profesores, problemas con los compañeros, expulsiones, problemas de conducta, es inaguantable, etc. Muchas veces tengo los dos, ¿vale? Es pasivo en el colegio y luego llega a casa y es inaguantable. ¿Tenéis algunos de estos vosotros? Porque llegan como con la copa tan llena, tan llena, tan llena, que entonces llegan a casa y no hay quien les aguante, ¿vale? Y es por todo lo que llevan aguantando en clase. Luego hay otro tipo, que son los que se dan cuenta desde pequeñitos que a los demás les pueden manipular, ¿vale? Que los hay, muchos con una habilidad de liderazgo innata y aprenden, entonces se dan cuenta, entonces se convierten un poco en los pequeños tiranos, que saben cómo manipular a los padres, a los compañeros o incluso a los profesores. Si me permitís una broma, que aquí seguro que habrá un político, yo digo que esto termina casi siempre de políticos, ¿vale? Es una broma. ¿Qué pasa en el colegio? Hemos hablado de temas emocionales, ahora vamos a hablar de temas educativos. Pues que van aprobando sin ningún esfuerzo. Generalmente la primaria pues es un campo de flores, no tiene problema ninguno. ¿Qué más da? O sea, si yo tengo una cabeza de 8 y me ponen cosas de 6, pues bueno. Entonces lo leo último día, si hace falta, si no, ni lo leo, y voy a clase y apruebo y voy aprobando sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Que llegan a la ESO y no saben estudiar, nunca han cogido un libro. Su forma de estudiar es, yo digo porque lo veo hasta con los universitarios. Yo tuve una paciente que la pongo de ejemplo ahora porque está trabajando en la Bengoa y está la cosa un poco mal. Pero me vino a ver hace unos cuantos años cuando estaba en cuarto de ingeniería naval. Y entonces me vino a ver porque dijo que ella creía que tenía un problema de atención.
le pasaba algo. Yo le hice pruebas de atención, era superdotada, no tiene ningún problema de ningún tipo. Lo que pasa es que llegó a cuarto de navales leyendo las cosas el día antes. Y claro, ya cuarto y quinto de navales ya no podía aprobar, entonces ya tenía un problema de atención, lo que no sabía estudiar, no había estudiado en su vida, y aprobó hasta cuarto de navales, ahí se atascó, claro, y en un momento empezó a estudiar y dijo, uy, estudiar es otra cosa, ahora ya acabo la carrera, y el proyecto y está trabajando. Entonces no saben estudiar, su manera de estudiar es esa, leo el último día, escucho lo que dice la profe y me presento el examen. Entonces, cuando ya en la ESO tienes que empezar a hacer codos, empiezan a suspender. Además es típico, en primero la cosa empieza a ir regular, en segundo ya empieza a haber algún suspenso y a veces en tercero ya es la hecatombe. Entonces, ¿qué hace el sistema educativo con ellos? En ese caso, estamos en la adolescencia, ¿no? Las notas empiezan a fallar, con los compañeros no se entienden o les atacan. Justo cuando más necesitamos la aceptación de los demás, que siempre en la adolescencia, nos encontramos con que los compañeros nos hacen un poco el vacío, tenemos un montón de problemas. Los profesores, como se dan cuenta de que son listos y vagos, si a otro la aprueban con un 4,8, a este le suspenden. Si a otro le deja pues que haga una cosita facilita, pues a este le exigen el doble, con lo cual él todavía más cabreado. Encima de que está desmotivado, cabreado y no sabe lo que pasa, encima el profesor todavía parece que le tiene manía. Lo digo porque lo dicen mucho. ¿Y qué pasa en casa? Pues que ve que no estudia. Y entonces, ¿qué hacen los padres? Lo que hacemos todos. Eres un vago, no das ni golpe. Entonces se meten en un tutum revolutum los pobres que no saben por dónde salir. Porque entre que lo único que les salía bien, que era aprobar, les empieza a fallar, dicen, ¿qué está pasando? Porque eso les salía bien. Sacaban matrículas y 9 y 8, si eran los niños súper guapos, a los 8, 9, tal. Cuando empiezan la ESO, entonces ya empiezan a ser malos. Y ahí generalmente se empiezan a atascar. Ahí es donde yo tengo, la mayor parte de los pacientes que tengo en terapia ahora mismo son adolescentes. Los niños vienen a evaluación. Los adultos vienen ya con problemas de otro tipo, pero sobre todo adolescentes en esta crisis de la adolescencia. Ansiedad, fobias, abandono escolar, se creen tontos, muchos de ellos, aunque les hayan dicho que son superdotados, se creen tontos, se creen incapaces de aprobar. Y además, con un poco de suerte, el sistema escolar les hace repetir curso. Con lo cual, si ya estoy aburrido en tercero, me hacen repetir otro año más. Claro, si los padres estáis encima y hay de alguna manera una cultura, la familia, de que sí, le ponemos 4 profesores y estamos todos, pues entonces aprueban y conseguimos que tiren para adelante. Pero los chicos que por desgracia no tienen ese apoyo, abandonan, con lo cual dejan la escuela. Entonces, hay un 50% de superdotados que pueden dejar el sistema educativo por falta de atención. ¿Qué dice la ley en nuestro país? Porque la ley está. La ley dice que con estos niños, bueno, la ley aparte es lo que se hace en todo el mundo, ¿vale? Lo que se puede hacer en todo el mundo. Aceleración de curso, enriquecimiento, clases especiales y colegios especiales, ¿vale? Vamos por abajo. En España no hay, con lo cual, discusión, ¿vale? Luego os diré mi opinión. Yo creo que los debería haber. Igual que hay clases para la integración de discapacitados o colegios, tendría que haber colegios para la integración de superdotados. No digo para todos, ni en todas partes, ni en todos los pueblos, no lo sé. Pero por lo menos que a nivel de cada provincia haya uno y que el padre que decida que su hijo vaya ahí lo pueda mandar. No los hay públicos, podría haberlos privados, porque la ley en sí tampoco lo prohíbe, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Que la iniciativa privada tampoco lo ve como negocio esto. ¿Por qué? Porque ¿cuántos superdotados hay en España? Poquísimos. Entonces, ¿quién va a invertir en esto? No funciona. Entonces, como hay de alguna manera, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si estuvieran identificados todos los que tienen que estar identificados, habría mercado. Como no lo está, no hay mercado. Por lo tanto, no hay colegios para estos niños. Digamos, teóricamente la ley no lo prohíbe, ¿eh? Se podrían hacer, pero no los hay. Clases especiales. Bueno, estas son las que conocéis, que seguramente en la BAST hay actividades para los niños. En Madrid tenemos el programa de enriquecimiento de las capacidades de la comunidad, que 2 sábados al mes los niños de alta capacidad van a clases especiales para ellos. ¿Qué tienen de bueno? Aparte de lo que puedan aprender, es estupendo, pues ellos se lo pasan bien, se divierten. Lo más importante de estas actividades de clases especiales es que los niños estén juntos. Que estén unos con otros, que se conozcan, que puedan hablarse, que se den cuenta de que no son patitos feos, que no son bichos, que no son raros, sino que hay niños como ellos. Entonces, el hecho de juntar a los niños en actividades extraescolares o que asistan a clases especiales, lo mejor es para que tengan contacto con otros niños como ellos y puedan darse cuenta de que no son patitos feos, que es que son cisnes, y ya está, los tienen que estar con otros niños como ellos. Enriquecimiento de adaptación. Bueno, aquí
cuando hablamos con maestros en general, pues casi todo el mundo tiene claro de que sí, que esto es lo que hay que hacer. Pero luego les decimos en qué consiste y generalmente los profesores no saben en qué consiste, no saben hacerlo, ¿vale? Entonces, sí que hay guías que las comunidades autónomas editan, y antes me lo estaba comentando Ana, y hay algunas actividades que se están haciendo, pero generalmente no tienen formación. Yo formo a 200, 300 profesores cada año, en persona, porque estoy allí, hablo con ellos. Y les pongo como ejercicio de final de curso hacer una adaptación curricular. No tienen ni idea, no saben qué hacer. Pero fijaos, aunque la hicieran bien, hay dos formas de enriquecer. Una es horizontal y otra es vertical, ¿vale? Horizontal es que de lo que hay le hago que profundice más, es correcto, es muy interesante. Otra es vertical, ¿vale? Bueno, la vertical, ¿qué quiere decir? Que si estás en tercero le doy cosas de cuarto, ¿vale? Y cuando llega a cuarto le doy cosas de quinto. Siempre está como marciano en clase. Pero aparte es que al año siguiente está aburrido. Y luego llega un momento en que alguien dice que no puede ser, y entonces le hacen repetir todas las materias que ya se sabe y que ya ha aprobado. Entonces no tiene sentido. El enriquecimiento es correcto si lo hacemos ampliando contenidos en profundidad, pero no como única medida, porque como única medida, desde luego, para mi punto de vista, no sirve para nada. Y luego tenemos la aceleración. La legislación española permite subir de curso hasta 3 años. No sé si lo sabéis, supongo que sí. Bueno, pues yo ya estuve con una persona de la administración y no lo sabía. No puedo decir quién es. Tenía un alto cargo en la administración educativa, ¿vale? No lo sabía. 3 años. No. Nunca ha subido a nadie 3 años de curso, ¿vale? Y yo, como le vi que es más o menos de mi quinta, le dije, te veo, estoy hablando contigo, digo, a ti te han debido de subir de curso, ¿verdad? Me dijo, sí, a mí sí. A él le subieron de curso como a mí. Yo empecé el bachillerato con 9 años. Él también. Entonces, a nosotros nos subieron de curso, que ya andamos por los 50, ya sabéis, ¿vale? Pero resulta que ahora él jamás ha visto nada de más de un año. Eso no se hace. ¿Por qué no se hace? Si se hacía antes. ¿Qué problema hay? Pues no se hace. En algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Canarias, sí que yo conozco casos de que se han subido 2 y 3 años. Algunos padres muy guerreros, tengo en la mente ahora mismo una madre de Andalucía, que anda por los foros sociales, que ha conseguido 3 años. Pero para conseguir un año ya hay que tener ganas los padres, ¿vale? Ganas de insistir, porque es muy complicado que nos den un año, ya 2 o 3 te miran como si fueras un marciano, ¿vale? No te miran como si eras un marciano, no, te empiezan a contar todas las cosas que le pueden pasar a tu hijo y te empiezan a asustar. Entonces, la cantidad de cosas terroríficas que le pueden pasar al final es para decir, bueno, déjalo donde está, que mejor no lo vamos a tocar. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la aceleración? Primero, es lo más sencillo para el colegio y para el niño. A ver, siempre que sale un niño superdotado, el profesor o el colegio piensa, uy, esto significa dinero. Un profesor que tengo que poner, un PT que tengo que dedicar. Si hablamos a nivel de administración, piensa, madre mía, como me salgan los 17.000, 18.000 que tengo en Valencia, le tengo que poner a cada uno un PT, esto es mucho dinero. Efectivamente que es dinero y no hay recursos. Sin embargo, esto no cuesta nada, súbelo de curso, nada más, ya está, ponlo en la clase del siguiente. Es lo más barato. Y además es lo mejor para el niño. Ventaja, por ejemplo, la segunda ventaja. No pierde años aburrido, desmotivado. Termina antes los estudios. Y además se puede dedicar, si le sobran años, pues mira, pues para que se vaya a hacer un Erasmus, que se vaya al extranjero, que tenga un año sabático, que se dedique a estudiar piano o chino, que seguramente le encanta. Pero ¿por qué lo tenemos aburrido ahí? Luego, los niños superdotados prefieren estar con niños mayores. Siempre. Siempre. Los dejáis sueltos en la playa y terminan jugando con los niños de 2 o 3 años mayores que ellos. Están en la urbanización y sus amigos son los que tienen 2 o 3 años mayores. Están en el patio y al final terminan jugando con los mayores. Si es la tendencia natural, es con los que se entienden mejor. Con lo cual, déjalos con los mayores. Porque además es más fácil que los mayores no les ataquen que los pequeños. Parece mentira, pero es así. En la medida en la que se parecen más, los mayores les atacan menos, se entienden mucho mejor con ellos. Al estar en niveles escolares superiores se tienen que esforzar más, como consecuencia pues no pasan toda la primaria sin dar ni golpe, teóricamente se esfuerzan más, entonces es más fácil que lleguen a la ESO o al bachillerato con menos posibilidades de fracaso escolar. No tienen problemas para asimilar conocimientos, si conocéis los temarios que los conocéis, tercero, cuarto y quinto de primaria, sí que son casi iguales, sí que son muy parecidos. Sí que el niño, yo tengo niños que los hemos acelerado y dicen, no, el primer mes cuando le subieron de curso estupendo, y ya cuando llevaba un mes decía, pero esto es igual lo mismo, ha subido un año, pero es que está aburrido ya otra vez, porque es que es lo mismo, es muy fácil asimilarlos para ellos.
Luego es la medida más adaptada y la que más éxito tiene a nivel internacional. Antes le enseñaba a Andrés un artículo de la National Association for Gifted Children. Yo, mi inglés es horrible, ¿vale? La Asociación Americana de Referencia. Hay un artículo que ha salido publicado en INED 21, no sé si conocéis INED 21, que es una traducción de ese artículo de la Asociación Americana. Y de las medidas que hice, la primera es, lo hemos leído juntos, aceleración. La primera, o sea, que esto lo hacen en todo el mundo, pero aquí en este país a alguien, y yo no quiero señalar, en algún momento le dijo a la administración, y debió hacer un informe muy sesudo, de que eso de la aceleración era mala. Que aquí todo el mundo igual, que nadie puede destacar. Porque antes se hacía, o sea, es que no había ningún problema. Yo con 8 años, mi profesora, doña Octavia, dijo, esta niña puede ir a ingreso. Y con 9 años me examiné de ingreso. Antes no había problema. Ahora los profesores tienen que hacer tal burocracia y lo tiene encima que aprobar. Lo gracioso es que lo tiene que aprobar el director general cada aceleración. No sé aquí, pero por lo menos en otras comunidades es así. Y en cambio, para repetir curso no hace falta que lo apruebe nadie. ¿Cómo lo veis? Es que es curioso. O sea, es una medida tan excepcional que tiene que estar de acuerdo. Fijaros, el orientador, que ya es difícil, ¿eh? Os digo porque me los conozco, a muchos. Y ellos a mí también me van conociendo. Bueno, el orientador, todos los profesores, todos, no basta con uno, todos los profesores. Y luego sale aquel, pues yo no lo veo muy listo, ¿eh? O sea, sí, yo no lo veo. Y el director porque tiene que firmar. Y aparte luego tiene que ir al inspector, creo recordar, y sé que tiene que llegar al director general. En todo ese camino, imaginaos las cosas que pueden pasar. O sea, es que es casi imposible. Para que salga una aceleración, tiene que cruzarse, no sé, yo digo que hay que andar, como digo, boca abajo, pero además sin manos, ¿no? Hay que hacer el pelo boca abajo y sin manos, si no es imposible. No sé si conocéis el caso de Extremadura, en el que me llamaron a mí como perito, igual os suena, de un niño con 8 años que le subieron de curso en el colegio, luego la delegada de educación no le gustó, le hizo repetir de curso, los padres denunciaron y se han pasado los padres 4 años para que al niño le reconociera la alta capacidad de mención. O sea, ya no digo la equivocación, por cierto, antes de la trabajadora social que hizo la prueba estaba mal sumado, os lo digo porque yo tuve que hacer el peritaje, había sumado mal. 4 años, no es el dinero que le habrá costado a la administración, porque lógicamente tuvo que pagar en las costas del juicio y todos los padres. Digo, ¿cómo puede la administración empecinarse de esta forma para no subir a un niño de curso? ¿Os parece normal? Porque al final son nuestros dineros, es que son los míos y los vuestros. Pues por negarse a subir de curso a un niño. Ahí está, forma parte de la historia, desde luego no para presumir de ella. Bueno, se esfuerzan más, no tienen problemas y además es la medida más adoptada. Luego es de sentido común, como digo, antes se hacía. Las investigaciones dicen que es lo mejor. El informe Templeton es un metaanálisis de estudios, no es un estudio, es una revisión de estudios hechos en todo el mundo. Y el informe Templeton, que lo tenéis en internet, lo podéis descargar y se lo podéis regalar a los profesores, o sea, se lo lleváis así. Son muchas páginas, 300 o 200, pero lo imprimís, se lo lleváis, que se lo lean, ¿vale? Yo en los cursos que hago de profesores, el tercer módulo tienen la obligación de leerse el informe Templeton completo y hacer un resumen. O sea, eso se lo tienen que leer, se lo pongo como obligación, si no, no pasan el curso. La madurez emocional de los niños va en línea con la madurez cerebral. Solamente la experiencia es menor, pero como son muy inteligentes, enseguida se adaptan. Un niño superdotado le subes de curso los primeros 15-20 días, bueno, tampoco de marciano. Evidentemente hace falta que trabaje el profesor el tema, lógicamente. Tiene que comentarlo, no le puede dejar que sea allí como un bicho raro, le tiene que apoyar al principio, y si el niño necesita que le ayudemos en conocimientos, pues también habrá que hacerlo. Mejor hay que ponerle un profesor particular para que aprenda la tabla de multiplicar del 8, si los ya se la saben, pero enseguida se adaptan y enseguida los demás los aceptan como un igual. Y existe mucho menos rechazo y mucho menos acoso escolar. Por eso los problemas de baja autoestima, retraimiento, depresiones y fobia escolar son menores. El año pasado, en nuestro congreso, luego os contaré, puse un vídeo de los chicos que teníamos en consulta en aquel momento. Además está colgado en internet, buscáis historias de superdotados, el mundo del superdotado, y lo podéis ver. Y entonces es muy curioso porque hay diferentes niños, chicos, que hablan, ¿vale? Se nota un montón los que han sido acelerados de curso de los que no lo han sido, pero un montón, ¿eh? Y están en consulta igual, ¿eh? Porque vienen a consulta porque les enseñamos habilidades sociales, les enseñamos técnicas de liderazgo y en fin un montón de cosas, y entonces vienen. Pero hay una diferencia brutal entre unos y otros, de venir así a que los veas totalmente diferentes.
Por lo tanto, según nuestra experiencia, aceleración. ¿Y qué tipo de educación les va bien? Pues lógicamente educación por proyectos. Yo ahora estuve en el ICOT este año y la verdad es que lo que a mí me gusta más de todo lo que he visto, que Ana lo conocerá, el TBL, lo de Robert Schwartz, el sistema de aprender a pensar. Ahora mismo hay nuevos sistemas educativos en el mundo que se están poniendo en marcha. En España ya hay varios colegios también que lo están poniendo, pero todo lo que tiene que ver con el dejar que los chicos investiguen, aprendan por sí mismos, desarrollen su capacidad, todo eso es muchísimo mejor para los superdotados. Para el resto de los niños también, ¿eh? O sea que yo creo que evidentemente vamos por ahí y ojalá, porque es lo que mejor nos va. Y lógicamente no educar por edades sino por capacidades, ¿vale? Ken Robinson dice que educamos a los niños por fecha de fabricación, lo cual es ridículo, pero es que es así. Y educar en la diferencia, este es nuestro lema desde hace 12 años, porque todos tenemos derecho a dar lo mejor de nosotros mismos. Si no actuamos con ellos, ¿qué tenemos? No sé cómo voy de tiempo. ¿Me queda un cuarto de hora? Vale, vale. Si no actuamos con ellos, ¿qué pasa? Pues fracaso escolar, niños adolescentes con problemas psicológicos, adultos con problemas, baja autoestima, falta de motivación, falta de habilidades sociales, depresión, ansiedad, desconfianza, fobias, etc. Esto es lo que yo me encuentro, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros en consulta? Pues trabajamos justamente esos problemas. El método Darwin, que trabajamos, os lo digo también, tanto a distancia, tanto por Skype como presencialmente. Estamos ahora mismo con niños de toda España a partir de los 10 años, trabajando por Skype. Antes de los 10 años no. Y del mundo, porque tenemos pacientes en Estados Unidos, en Sudamérica, en Londres, españoles que están ahí. Principal problema en nuestro país, la identificación. Porcentaje de los superdotados, 2%. Esto creo que lo comentó antes también Paco, ¿no? ¿Vale? Detectados en el sistema educativo español, el 0,2. Por comunidades, veis ahí Valencia, me voy a acercar, Comunidad Valenciana, de 858.000 alumnos, tenemos 113. Estas son estadísticas del Ministerio de Educación del año 2014. Y faltan 17.000 solo. Solo 17.000. Fijaos si hay trabajo que hacer. Esto pasa en toda España, no es que la Comunidad Valenciana esté peor, no es por ser nada, esto es general. Es general. ¿Por qué nos identifica? Pues mira, falta de formación del profesorado. Los profesores no identifican a los niños superdotados. Tienen la idea de que el alumno superdotado es el que tiene alto rendimiento. Mentira. Entonces, eso es un factor importante. Por eso nosotros con la Fundación estamos trabajando sobre todo en formar al profesorado, sobre todo. Y sobre todo en divulgar, y sobre todo en hablar, y sobre todo en ir a los colegios, sobre todo trabajamos en eso. Y luego, falta de interés de los políticos, lo tengo que decir, es que es así. Es que esto de trabajar para los superdotados no mola, parece que no da votos. ¿Y sabéis qué me dicen los políticos? Falta de presión de los padres y educadores. Eso es lo que me dicen, yo lo siento. Eso es lo que me dicen. Luego veréis, no, porque lo estamos intentando y porque vamos a ello y estamos, pero fijaros, si los 160.000 padres que no saben que sus hijos son superdotados estuvieran dando la vara todos los días, pero ¿qué pasa? Que somos colectivos muy pequeños y además hay otro problema, si me permitís, comentario que hago de Diego de Confines, el presidente de la Confederación, que al final los padres entramos en este tema cuando nuestro hijo descubrimos que tiene altas capacidades, entonces estamos ahí unos cuantos años peleando, pero luego salvo algunas personas como Paco o profesionales que nos dedicamos a esto, pues llega un momento lógicamente que lo dejamos, porque una vez que ya nuestro hijo ha crecido, pues bueno, entonces es lo normal. Y ellos aprovechan esto, pero es que no lo he dicho yo, me lo ha dicho un director general. Falta de presión social, digo yo, que él sabrá de qué va. Le dije, ¿cómo puede ser que se dedique tantísimo a la discapacidad y que no se dedique nada a la alta capacidad? Pues mira, detrás de la discapacidad hay fundaciones como la ONCE, por ejemplo, que es un imperio económico, y os lo digo porque les conozco en persona. O sea, Alberto Dural lo tengo en mi Facebook como amigo, ¿vale? Presidente. Pero es que la directora de Relaciones Institucionales de la ONCE es amiga mía personal y ha sido mi secretaria en CDP. Un imperio económico ahí detrás con el tema de la discapacidad. Hay cientos de fundaciones, hay cientos de millones de euros ahí. Sin embargo, nosotros somos 4 gatitos, 4 asociaciones, no hay presión social. Os estoy animando a que la hagáis. Y luego, falta de recursos educativos en los centros. Como un niño de alta capacidad necesita educación específica, uy, esto es un PT. Pues mira, no lo veo. Me pongo las gafas esas de no ver que dicen algunos, ¿vale?
nosotros creamos las claves, los decálogos de la superdotación, que se lo hemos enviado a todos los profesores, lo hemos divulgado por todos los colegios, etcétera. Las conocéis, es un poco lo que os he dicho, no voy a insistir, ¿vale? ¿Cómo son? ¿Cómo no son? Los tenéis también en nuestra web, ¿vale? ¿Qué hacemos con la fundación? Bueno, pues estamos intentando divulgar. Hemos hecho ya el 3er congreso este año, hacemos unos premios a la excelencia educativa para profesores, que lo que queremos es sensibilizar a los profesores. Formamos a los profesores, tenemos un curso que nos ha homologado el Ministerio de Educación que les da 10 créditos a los profesores, ahí nos están apoyando, hacemos acciones específicas con la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y otra. Hemos enviado un mailing a 25.000 colegios, que lo enviamos periódicamente a todos los colegios de España, periódicamente reciben un mail nuestro con información, con el informe que hemos editado, estamos en las revistas, en Magisnet, AMPE, etcétera. Y acabamos de editar el informe nacional sobre la educación de los superdotados en España, que ha llegado en mano a todos los consejeros de educación. Ana, de hecho, lo conocía, que me lo comentó. Entonces, bueno, poquito a poquito vamos sembrando. Aparte de esto, pues nos dedicamos a visitar. O sea, yo este año pues he visto ya 4 consejerías de 4 comunidades autónomas. También damos servicios para centros escolares, etcétera, ¿vale? Y tenemos algunas empresas que nos apoyan moralmente, económicamente no, que lo sepáis, ¿vale? Tenemos el apoyo moral, menos la Caixa, que nos deja Caixa Forum y nos da algo de dinero a veces para el Congreso, el resto es apoyo moral. Nos da un espaldarazo en la espalda, qué bien lo haces, Carmen, pero luego nunca hay nada. Bueno, este año tuvimos 300 profesores en el Congreso. Y en los premios, pues tuvimos, la verdad que no tengo tiempo si los pondría uno de los proyectos que fue precioso, ¿vale? También hacemos escuelas de padres, hacemos cursos de superación online para padres, también tenemos un programa específico para padres por Skype, ¿vale? Y sobre todo, como digo, estamos insistiendo en la formación de profesores. Y ya voy a terminar, bueno, ¿cómo serían los colegios de superdotados ideales, ¿vale? Pues son aquellos que tendrían identificados a todos sus alumnos, el 2%, superdotados, que les daría la educación adecuada a su edad mental, que les formen en habilidades sociales y gestión de las emociones, que apoyen a los padres y que eviten el fracaso escolar. ¿Sabéis cuántos de estos tenemos en España? El que conozcáis, me lo mandáis. Pero yo tengo una web que le he creado a posta que se llama Colegios de Superdotados, con idea de empezar a recomendar colegios. Está en blanco. No hay nada. Es más, cuando me he dirigido a algún centro escolar y le he dicho, oye, ¿lo hacemos? No quieren saber nada. Por lo cual yo espero que se empiece a llenar algún día. Desde luego el proyecto ahí está. Bueno, ¿qué le pedimos nosotros a la administración? Y con eso termino. 10 cambios imprescindibles, que es lo que están en el informe, que aparte lo podéis ver. Buscáis la web de la Fundación, no la nuestra, y el informe está completo ahí. Primero, que se fije un criterio único a nivel nacional. No puede ser que un niño sea superdotado en Andalucía y no lo sea en Cataluña y no lo sea en Valencia. No es lógico que no haya un criterio. O sea, ahora mismo en Valencia es que no lo hay, tan siquiera. O sea, es un poquito a ojímetro, ¿no? Pero donde lo hay, tendría que ser más o menos coherente. O sea, no tiene sentido que haya una ley que diga a nivel nacional que hay que atender a los niños de altas capacidades y que no se diga a nivel nacional que son altas capacidades. Entonces, en Andalucía son los que superan el 75% los percentiles. Y en cambio, en Madrid tiene que superar el 98%, más ser creativos, más estar motivados, más que el profesor lo vea, más que lo que decía antes, ¿vale? Que se pueden admitir las evaluaciones de los psicólogos clínicos sanitarios. Esto es muy curioso, diréis que es un tema corporativo, pero vamos a ver. ¿Qué profesor discute el diagnóstico de un médico? Pregunto. ¿Alguien? ¿Nunca? Pues mira, yo soy psicóloga clínica sanitaria, colegiada, centro sanitario de la Comunidad de Madrid, con el sello puesto allí, todos los controles del mundo mundial. Soy un sanitario, a todos los efectos. Bueno, pues el diagnóstico que yo hago no vale para nada. Llega el orientador de turno, que a lo mejor es psicólogo, a lo mejor no, a lo mejor puede ser, porque para ser orientador sabéis que no hace falta ser psicólogo. Entonces, a lo mejor tiene preparación o a lo mejor no ha hecho un test en su vida, porque también me los encuentro, ¿de acuerdo? Y sin embargo lo discuten. Entonces yo le paso un quiz, o le paso un VAS, o le paso con 10 o 15 pruebas, le digo, tiene un 135, y va él y me pasa pues un Raven, que no sé los psicólogos estáis por aquí, ¿vale? Que es un test de screening, no vale para otra cosa, es un screening puro y duro, ¿vale? Y dice que no. Y ya está, me ha tirado mi diagnóstico, directamente. Y entonces los padres o van a inspección, o montan un pollo, o van a juicio, o si no, ese niño se queda fuera del sistema. Con un Raven, que sinceramente a mí me vale pues para discriminar, o sea, el 10% superior, no me vale para más, porque no es un buen test, es un test de pura lógica nada más.
Entonces tenemos que hacer pruebas más completas para poder descartar. No lo hacen. Y desde luego dicen que los psicólogos clínicos sanitarios no servimos, o sea, cosa que es curiosa. El otro día hablando con un director general me decía, en la Comunidad de Madrid me decía, es lógico. Digo, vale, entonces ¿por qué admites que cualquier médico haga un certificado médico para carnet de conducir? Pregunto. Los tienes por ahí por la calle, ¿no? Y claro, si cualquiera puede decir que un niño tiene altas capacidades, digo, vale, si cualquiera puede decir con un diagnóstico médico que un niño tiene, no, perdón, que un señor puede conducir, le dejamos sueltos, que no lo entiendo, o sea, a mí la cabeza no me entra. ¿Qué pasa? Que es puro corporativismo. ¿Qué pasa con este tema? ¿Por qué lo digo? A ver, si en cada 5, 6 o 7 colegios hay un orientador y tiene cada colegio 1000 niños, cuando le vaya a hacer la prueba al vuestro, han pasado 8 meses, 1 año, 2 años. Porque no tiene tiempo. En cambio, se admitieron las pruebas de los psicólogos, no las mías, las de los psicólogos clínicos, pongo esto ya por decir, por lo menos, gente que tiene la calificación de sanitario, ¿vale? Pues sería todo muchísimo más rápido, porque llega allí, oye, altas capacidades. Pero no, ¿quién lo va a discutir? Oye, tiene un diagnóstico, pues ya está, oye, se le sube de curso y punto, muchísimo más sencillo. Pues no, le tenemos que meter a que le vea el orientador, y el orientador le ve cuando puede, si quiere verle, porque muchas veces directamente dice que no le ve. Formar al profesorado y a los equipos de orientación para que sepan identificar, acelerarlos hasta 3 años, que es lo que permite la ley, y considerarlo esta medida ordinaria, no extraordinaria como es ahora. Establecer, esto sí que es una idea que le estamos intentando decir a todas las comunidades autónomas, que dentro de cada centro exista el aula de altas capacidades. Un aula en la cual 2 horas a la semana los niños de altas capacidades del colegio se pueden reunir. En un colegio con 1000 niños hay 20 superdotados. Si metemos altas capacidades hay muchos más. Que sea el aula de las altas capacidades. Sensibilizar a los estudiantes, poder decirle a un niño que ese niño sí es un empollón, es un superdotado, pero chico, que le respetes, porque ahora mismo les acosa. Facilitar la creación de colegios especiales, facilitar la participación de los estudiantes en programas universitarios y apoyar a las organizaciones y formar a los padres también. En resumen, educar en la diferencia. Si queréis saber más, pues ya sabéis, yo lo de mi libro os invito a leerlo, ¿vale? Muchas gracias.